Buenos días chicos, vamos a dar comienzo a la unidad 6 que se llama Energía y Metabolismo. Justamente el concepto general de metabolismo es uno de los puntos más fuertes que tiene este curso y es lo que ustedes van a ir ahondando a medida que transcurre el resto de las materias de la carrera, ¿sí? Primero vamos a mencionar cuál es la definición de energía. La energía es un concepto que se estudia desde la física y representa la capacidad de realizar trabajo. Si bien desde la física podemos hablar de trabajo, desde la biología vamos a tratar de interpretarlo distinto, ¿sí? Vamos a decir que es la capacidad de producir un cambio en el estado o en el movimiento de la materia. El concepto de la materia nosotros ya lo hemos tratado, lo interpretamos bastante bien y por supuesto que estamos hablando de la materia viva, ¿sí? Recuerden que muchas de las propiedades de los seres vivos o de la célula están estudiados o se interpretan desde la física o desde la química. Dentro de la física se habla de la termodinámica como el estudio de la energía. Vamos a hablar de unos conceptos generales, ¿sí? En primer lugar, decimos que en un sistema aislado la energía no se crea ni se destruye, pero puede ser transformada en otra forma, en otro tipo de energía. Esto nosotros lo vamos a incorporar, ¿sí? Que cuando hablamos de sistema aislado, estoy hablando de una célula en particular o de un organismo en particular. Ustedes el ejemplo que tienen en esta diapositiva es un organismo alimentándose. Entonces acá tenemos la transformación del alimento, que es un tipo de energía química, en otro tipo de energía química, ¿sí? Esas macromoléculas que componen el alimento van a ser transformados en elementos más sencillos y esos dentro del organismo que está consumiendo, dentro de ese organismo esas moléculas sencillas van a ser utilizadas nuevamente para formar otro tipo de moléculas complejas que son los que ese organismo en particular requiere, ¿sí? Entonces fíjense que estamos hablando de transformaciones energéticas, pero nunca hablamos de un momento cero de la energía. Eso significa que no puede ser destruida. Otro de los conceptos que plantea la física es que todos los procesos naturales tienden al desorden o condición aleatoria del universo que lo denominamos entropía. Este no es un concepto que nosotros vamos a plantear demasiado ni discutir, pero sí trae aparejado otro concepto que es que no toda la energía puede ser usada. Y eso nosotros ya lo estuvimos hablando en parte cuando hablábamos en los tipos de metabolismo, ¿sí? Recuerdan que cuando nosotros hablábamos de la ruta catabólica, las macromoléculas son convertidas en moléculas más sencillas y en ese proceso hay liberación de energía o liberación, decíamos en ese momento, liberación de ATP. Sin embargo, lo correcto es decir que hay liberación de calor, porque calor es justamente el tipo de energía que no puede ser utilizado. Habíamos mencionado que la energía es la posibilidad de realizar trabajo. ¿Cómo traducimos esto a un organismo o a una célula? Bien, ese trabajo lo vamos a clasificar en tres tipos: mecánico, de transporte y químico. ¿Qué ejemplos tenemos en cada uno de ellos? Cuando nosotros hablamos de trabajo o energía mecánica, estamos hablando de aquella energía que se necesita, por ejemplo, para el batido de cilias y flagelos. Las cilias y flagelos son pequeños apéndices estructurados por proteínas que permiten el movimiento. Si hablo de flagelo, permite el movimiento de la célula, por ejemplo, lo habíamos visto en los espermatozoides. Y si hablo de cilias, son apéndices mucho más delgados, más chiquititos, que normalmente rodean a la célula. Y el ejemplo más clásico que tenemos acá es aquellas cilias que se presentan en el tracto superior del aparato respiratorio, que justamente lo que hace es batir el aire y atrapar las partículas que pueden ser nocivas para el sistema respiratorio.
Otro ejemplo de trabajo mecánico lo tenemos en la contracción muscular. Este es un término que todos estamos familiarizados. La posibilidad de movernos, la posibilidad de correr, por ejemplo, un objeto de un lado a otro, requiere de trabajo muscular, ¿sí? Ese trabajo muscular es posible debido a la contracción. Y después tenemos otro ejemplo que es el movimiento de los cromosomas en la división celular, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante que para que los cromosomas que participan en la división del núcleo celular tienen que presentar cierto movimiento para separarse. Esa separación, por supuesto, requiere un gasto energético y hablamos de, en este caso de nuevo, trabajo mecánico. Después podemos hablar del trabajo de transporte, el bombeo de sustancias o iones, ya sean hacia el exterior de la célula o hacia el interior. Esto lo ahondamos en la unidad anterior. Y el otro ejemplo, que es el que vamos a ver mayormente en esta unidad, es el que llamamos el trabajo químico, aquel que necesitamos para que las reacciones endergónicas sean posibles. Recuerden que las reacciones endergónicas son aquellas que no ocurren espontáneamente, por lo tanto, necesitan de un aporte extra energético. Ese aporte está dado por la molécula que es el ATP, ¿sí? El ejemplo que tenemos acá es la síntesis de polímeros. Acuérdense que si yo hablo de polímeros es macromoléculas. Si por ejemplo estoy hablando de la síntesis de proteínas, vamos a tener que el enlace o la unión de los distintos aminoácidos requiere de una energía extra. Por eso hablamos de trabajo químico. Cuando hablamos de energía, sabemos que hay distintos tipos de energía, pero la clasificación más general es aquella que la divide en energía potencial y energía cinética. Cuando hablamos de energía potencial, hablamos de la energía relacionada al estado o a la posición, ¿sí? Si ustedes se fijan en los dibujitos que tienen en esta diapositiva, yo me doy cuenta que, por ejemplo, el nene que está en la bicicleta en el pico de la montaña tiene mayor energía potencial que aquel que se encuentra abajo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si esa bicicleta baja, va a tener mayor velocidad aquella que esté a mayor altura que a menor altura, ¿sí? Ese es un ejemplo desde la física o desde la física tradicional. Pero cuando nosotros hablamos de energía potencial en biología, hablamos de aquella energía que está relacionada con los enlaces químicos, ¿sí? Cuanto mayor cantidad de enlaces presente una molécula, mayor energía potencial va a presentar, mayores posibilidades de transformación presenta. O si hablamos de un gradiente de concentración, las moléculas van a tener posibilidad de desplazamiento. Si no hay gradiente de concentración, las moléculas no se desplazan espontáneamente, ¿sí? Estos términos los vimos en la clase anterior. Ahora, cuando nosotros hablamos de energía cinética, hablamos de la energía del movimiento. Esta energía es mucho más intuitiva, ¿sí? Cuanto mayor espacio yo tengo, mayor posibilidad de movimiento tengo. O cuanto mayor aporte de calor haya en un sistema, mayor movimiento tendrán las moléculas, ¿sí? Este término también es intuitivo, esto es un concepto que nosotros conocemos cotidianamente. No es lo mismo tener un vaso con agua a temperatura ambiente que a ese mismo agua ponerlo, por ejemplo, en el microondas o en la hornalla, dependiendo de nuestras condiciones, y lo empiezo a calentar. Vemos que las moléculas de agua se mueven cada vez más a medida que nosotros aportamos calor, ¿sí? Ese sería el término o la relación que tenemos que hacer con la energía cinética, es la energía del movimiento. De acuerdo a los ejemplos que ustedes tienen justamente en estos grafiquitos, podemos ver el otro concepto que habíamos dicho, cómo un tipo de energía se transforma en otra, ¿sí? La pelota que se encuentra en un estado determinado a una determinada altura que está sosteniendo la nena, ¿sí? Tiene una alta energía potencial y no tiene energía cinética porque está quieta. Ahora, si esa nena tira la pelota a medida que va bajando en altura, va disminuyendo su energía potencial. ¿Por qué? Porque disminuye esa altura. Pero esa energía potencial se fue,
¿Se destruyó? No. Se está transformando en la energía cinética, que es justamente el movimiento que presenta esa pelota a medida que se va cayendo, ¿sí? Bien, estos son ejemplos físicos. Nosotros vamos a tratar de llevarlos o de interpretarlos desde la biología o desde la química. Esta unidad es bastante fuerte en los conceptos de química. Nosotros vamos a hablar de la energía metabólica, es la energía que nos interesa. Va a ser toda la energía que participa en las reacciones y procesos que ocurren dentro de la célula. Permite que la célula pueda realizar distintas transformaciones, pueda formar nuevas moléculas, pueda de alguna manera moverse o mover sus elementos. Vamos a plantear un pequeño ejercicio para interpretar un poco qué es la energía de activación, ¿sí? Vamos a pensar en dos situaciones completamente distintas. Prender una fogata y agitar nitroglicerina. Entonces la pregunta es, ¿en qué se diferencian? Desde lo que conocemos, ¿no? Prender una fogata es un momento que puede ser placentero, asociado a después nos comemos un asado o estamos en un campamento tocando la guitarra, todos alrededor de la fogata. En cambio, cuando hablo de nitroglicerina, lo asocio con la explosión, ¿no?, trágica o la explosión de una ciudad. Bueno, esto lo vemos sobre todo en las películas, ¿no es cierto? Entonces la diferencia es bastante intuitiva, el resultado es agradable en un caso y trágico o explosivo en el otro, ¿no? Una fogata no explota a no ser que nosotros agreguemos otro componente. Entonces la pregunta es, ¿y en qué se parecen? Entonces, ¿se parecen en algo? Bien, tienen algo en común y es justamente aquella energía necesaria para que se produzca el resultado final, la reacción final, ¿sí? Para prender una fogata necesariamente tengo que prender fuego antes, un fósforo o chocar piedras, lo cual no sé si es tan posible, pero de acuerdo a las películas sí. En cambio, si yo agito la nitroglicerina, también estoy dando agito o la nitroglicerina está en contacto con calor o con luz, ¿sí? En cualquiera de los dos casos yo estoy hablando de una energía mínima para que sea posible. Eso es lo que llamamos la energía de activación, ¿sí? Ese concepto se da en un ejemplo macroscópico como los que estamos hablando recién o un ejemplo microscópico como es lo que va a pasar en una reacción química dentro de una célula. Digo que la energía de activación es la cantidad mínima necesaria para que una reacción sea posible, ¿sí? Si el otro concepto o el otro ejemplo que tenemos como para intuir qué es la energía de activación es el dibujito que ustedes tienen sobre el lado superior derecho, ¿sí? Fíjense que es una persona que está tratando de levantar una roca hacia el extremo de una colina para que esa roca caiga, ¿sí? Para que la roca en el punto A pase al extremo de la colina, necesita un esfuerzo mínimo, ¿sí? Si yo no hago la fuerza para que esa roca suba, nunca va a subir espontáneamente, ¿sí? A eso se referencia la energía de activación. Una vez que esa roca llegue a la cima, va a bajar sola, va a bajar espontáneamente, justamente movida por la fuerza de gravedad. Pero me refiero que si yo no la llevo hasta el extremo máximo, punto máximo, esa roca nunca va a caer, ¿sí? A eso se referencia la energía de activación. Por otro lado, otro de los conceptos que tenemos que plantear es lo que propone la teoría de las colisiones, ¿sí? Nosotros tenemos, por un lado, la energía mínima necesaria para que una reacción dé lugar. Pero por otro lado, la forma en que las moléculas chocan entre sí debe ser precisa, debe cumplir con ciertas características, ¿sí? Para que una reacción ocurra, las partículas deben colisionar y lograr un cambio químico. Fíjense que ustedes lo tienen representado en el gráfico inferior derecho, ¿sí?
Si las moléculas chocan de manera que no sea la adecuada, no se va a generar el producto. Ahora, si las moléculas chocan de la manera que es la adecuada, los enlaces que unen una molécula se pueden romper y esas moléculas formarán nuevos enlaces, ¿sí? A eso hace referencia a la teoría de las colisiones, ¿sí? Se debe tener energía suficiente al momento del impacto, eso representa la energía de activación. Pero después el proceso que sigue también tiene ciertos requisitos. Los choques, o sea, la ruptura de los enlaces que existen para formar enlaces nuevos tiene que ser de manera adecuada, ¿sí? Obviamente todo esto va a estar regulado por distintos factores de la célula. Habíamos dicho que metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas de un organismo, ¿sí? De alguna manera podríamos decir que el término metabolismo lo que implica es una propiedad emergente de la célula, ¿sí? Después veremos que la célula en su conjunto formará tejido y los tejidos formarán órganos y los órganos en general permiten cierto tipo de metabolismo, pero ese metabolismo aparece en la célula. Por eso decimos que es una característica que es propia de la célula, ¿sí? Si yo junto todas las macromoléculas existentes pero que no están conformando la célula, no tienen un metabolismo, es imposible que lo presente, ¿sí? Bien, dentro de ese metabolismo podemos mencionar que está compuesto por o se lleva a cabo por medio de vías metabólicas. Una vía metabólica es una secuencia específica que inicia en una molécula inicial que llamamos sustrato y finaliza en una molécula final que llamamos producto, ¿sí? Fíjense que en la secuencia que ustedes tienen ahí, A se transforma en B, B se transforma en C y C se transforma en D, ¿sí? Es una vía metabólica, es una secuencia específica en donde el producto de la primera reacción está relacionada con la segunda. ¿De qué manera? El producto de la primera reacción es el sustrato de la reacción 2 y el producto de la reacción 2 es el sustrato de la reacción 3, ¿sí? Otra característica que tienen las vías metabólicas es que cada una de estas reacciones están catalizadas o de alguna, vamos a decirlo, dirigidos por moléculas específicas que son las enzimas, ¿sí? Ahora, si yo tuviera que hablar del metabolismo de un organismo en general, y el organismo que nos interesa es el cuerpo humano, podemos hablar de una vía metabólica, una única vía metabólica, de una única cadena metabólica. No, es imposible. Todo nuestro organismo funciona o actúa como una red metabólica. Nosotros después esa red la podremos desglosar con distintas vías, pero todo está interconectado, ¿sí? Fíjense que el ejemplo que ustedes tienen ahí, obviamente no lo podrán ni memorizar ni aprender en este curso, eso lo irán viendo de a poquito en todo el transcurso de otras materias, pero es como para que ustedes asocien a qué hacemos referencia con una red de reacciones enzimáticas, ¿sí? Fíjense que tenemos asociado el riñón, el hígado, el cerebro, el tejido adiposo, el músculo, ¿sí? Fíjense cómo hay moléculas en común que son utilizadas como sustratos en cualquiera de esos órganos para transformarse en otra que cada órgano necesita, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que la glucosa es el único sustrato que puede utilizar el cerebro para producir energía, entonces la glucosa necesariamente tiene que ir al cerebro. ¿Cómo podemos obtener la glucosa? Bueno, supónganse por medio de la filtración que hace el riñón, rescatando de la filtración de la sangre, ¿no? Rescatando aquellas sustancias que le interesan, como puede ser la glucosa. ¿Cómo esa glucosa cuando llega al hígado, al hígado es transformado en glucógeno, que acuérdense que es la molécula de reserva?
cómo a la vez esa glucosa va a ser transformada a glicerol, que el glicerol era, acuérdense, una de las unidades para formar los triglicéridos. Ese pasaje va a ser en el hígado. Y al mismo tiempo, la glucosa es el sustrato esencial para poder realizar la reacción muscular, ¿sí? Este es un pequeño ejemplo, pero fíjense que las vías de conexión entre los distintos órganos son múltiples. Bien, ¿cómo se desarrollan las reacciones químicas? Vamos a mencionar o pautar algunas características que tienen en común todas las reacciones químicas, ya sea en una vía metabólica o en una red metabólica, como explicamos anteriormente. En primer lugar, las células asocian las reacciones endergónicas con las exergónicas. Estos términos ya los mencionamos en otras clases, pero lo que vamos a hacer ahora es asociar a esta clasificación de reacciones un término que es la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, que se define como delta G, ¿sí? Ese triangulito que ustedes tienen significa delta, es variación o cambio, y G es energía libre de Gibbs, ¿sí? La energía libre de Gibbs es la cantidad de energía utilizable, o sea, aquella que es capaz de realizar un trabajo, es capaz de permitir un cambio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de reacciones exergónicas, o sea, aquellas reacciones que ocurren espontáneamente, ocurren por sí solas, o sea, no requieren un aporte extra de energía, decimos que son reacciones que de alguna manera generan una pérdida de energía o de calor en el sistema, ¿sí? Porque ocurren espontáneamente, por lo tanto, en esa transformación va a haber pérdida de calor. Por eso decimos delta G menor a 0 o delta G negativo. En una reacción espontánea, ese calor que se libera se pierde en el sistema, ¿sí? ¿Cómo lo podemos representar en un eje de coordenadas? Fíjense que tenemos la energía libre de Gibbs en el eje de las Y y el tiempo o el transcurso de la reacción en el eje de las X, ¿sí? Bien, fíjense que en una reacción exergónica me está planteando que la cantidad de energía de los reactivos es mayor que la energía de los productos, ¿sí? Eso lo ven en justamente el eje de donde dice energía libre de Gibbs. Entonces, si la energía de los reactivos es mayor que la energía de los productos, significa que parte de esa energía se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque la reacción es espontánea. Por eso decimos, repito, delta G negativo o menor que 0. Ahora, cuando una reacción es endergónica, significa que requiere de un aporte energético para producirse. Por lo tanto, al estar sumando energía a esa reacción, la energía total del sistema en análisis aumenta. Por eso decimos que el delta G es positivo o delta G es mayor que 0, ¿sí? ¿Cómo lo vemos representado en el grafiquito? De nuevo, fíjense, acá estoy en el eje de coordenadas que está sobre mano derecha. La energía de Gibbs de los reactivos es menor que la energía de Gibbs de los productos, ¿sí? Se tuvo que aportar energía que fue, en este caso, si estoy hablando de una reacción química, estoy aportando energía para que un nuevo enlace o nuevos enlaces sean posibles, ¿sí? Entonces, ¿cómo actúa una célula en su conjunto? Bien, asociando un tipo de reacción con otra, ¿sí? Si yo digo que en una reacción exergónica se libera energía, a esa reacción la voy a asociar con aquella que necesita energía, ¿sí? A eso hacemos referencia con las células asocian las reacciones endergónicas con las exergónicas. Fíjense que los conceptos que estoy diciendo en este caso son estrictamente energéticos, pero acuérdense que esa energía proviene o va a ser destinada
a reacciones que tienen que ver con modificaciones de la materia. Por eso hablamos de la asociación de estos términos con el catabolismo y el anabolismo, ¿sí? En el catabolismo, una macromolécula, por ejemplo, es transformada a sus monómeros constituyentes, entonces paso de una molécula compleja a moléculas sencillas. Hay liberación de energía en el catabolismo. Normalmente, o la mayoría de las reacciones catabólicas son exergónicas. Ahora, esas moléculas sencillas pueden ser utilizados para generar otro tipo de macromoléculas o moléculas más complejas. Esa es la vía anabólica. ¿Y de dónde salió la energía que hace posible el anabolismo? Justamente de la reacción anterior del catabolismo. ¿De qué manera la célula organiza esta conexión entre las rutas catabólicas y anabólicas? Con la presencia de una molécula especial que se denomina moneda energética y es el ATP. Recordemos, el ATP es un nucleótido no nucleico. ¿Qué significa esto? Nucleótido porque está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. En este caso particular, como es TP, trifosfato, está asociado a 3 grupos fosfato. ¿Y por qué decimos que es un nucleótido no nucleico? Porque no está ni dentro del ADN ni participa en las reacciones coordinadas por el núcleo o por el ADN, ¿sí? Bien, ¿qué característica tiene este nucleótido no nucleico o esta moneda energética? Que el tercer grupo fosfato, que está unido a esta molécula, es de gran contenido energético y al ser de alto contenido energético es fácilmente, participa de reacciones muy fácilmente, es muy reactivo, decimos, ¿sí? La ruptura de este último grupo fosfato se produce por medio de la reacción de hidrólisis. Acuérdense que hidrólisis significa que el agua rompe un enlace, ¿sí? Entonces, al romperse ese último enlace, se libera una gran cantidad de energía. Esa energía es la que va a estar asociada a las reacciones endergónicas, o sea, aquellas que necesitan la energía, ¿sí? El ATP se utiliza en muchísimas reacciones, ahí tenemos algunos ejemplos que ya hemos mencionado en otras oportunidades. Transmisión de las señales nerviosas, eso está relacionado con las neuronas, con el funcionamiento del sistema nervioso. El movimiento de los músculos, ya hicimos mención, la división celular, ahondaremos en ello un poco más adelante, síntesis de macromoléculas, transporte a través de membrana y movimiento de cilios y flagelos, ¿sí? Esos son algunos ejemplos, pero en realidad coordina todas las funciones energéticas. La característica que tiene este ATP es que en el momento en que rompe ese último grupo fosfato, tenemos la transformación del ATP en ADP más fósforo inorgánico, decimos. Ese grupo fosfato se va a unir a una molécula que requiera ser activada, decimos, ¿sí? Es lo que ustedes tienen representado ahí, como fosforilación del sustrato. Acuérdense que cuando digo sustrato es aquella molécula que va a participar de una reacción química. Entonces, retomando. Cuando el ATP se desfosforila, ese grupo fosfato se asocia a una molécula que va a ser activada, ¿sí? Esa ruptura del ATP es la que libera energía. Ahora, la célula necesita siempre recuperar ese ATP. Entonces, cuando el ATP se hidrolizó, se generó el ADP. Para que el ADP vuelva a transformarse en ATP, que es la moneda energética, se le tiene que adicionar un grupo fosfato nuevamente. Y en ese caso hablamos de otra molécula que va a aportar ese grupo fosfato. Eso es lo que tienen representado con los grafiquitos o la molécula, de color verde, ¿sí? Fíjense que tenemos una molécula de color verde asociada a un grupo fosfato. Ese grupo fosfato se asocia al ADP para restaurar el ATP. El sustrato pierde ese grupo fosfato, por eso decimos que esa reacción es la desfosforilación del sustrato.
Hasta recién habíamos hablado de la espontaneidad o no de las reacciones químicas, ¿sí? Sin embargo, no estuvimos hablando de la rapidez con que se realizan las reacciones. Las reacciones en una célula están catalizadas, decimos, por por moléculas especiales que son proteínas específicas y que se denominan enzimas, ¿sí? Las enzimas son, decimos, o la función de las enzimas es catalizar una reacción. ¿Qué significa esto? Que justamente acelera muchísimo una reacción química para que realmente sea posible la funcionalidad de una célula. Ahí ustedes tienen definido para la gente que se especializa en las enzimas, tienen definidos unidades de actividad enzimática. La misma es un mol de sustrato por segundo, ¿sí? Ustedes han definido o visto en química cuál es la definición de mol y lo asociamos a una unidad de tiempo. Fíjense que lo que me dice ese texto es la definición de esa unidad específica enzimática, no para que ustedes lo sepan, sino para que tengan idea de que una enzima trabaja en una millonésima de segundo, ¿sí? Para que vean que realmente es impensado desde la lógica. Bien, ¿qué nos interesa a nosotros? Justamente, ¿qué es lo que hace una enzima o cómo tiene esa posibilidad de hacerlo? La enzima la definimos como proteína altamente especializada que tiene la función de catalizar reacciones metabólicas, o sea que acelera la reacción metabólica haciéndola compatible con la vida. Ustedes ahí tienen un asterisco en las proteínas porque sabemos que la mayoría de las enzimas son de origen proteico, pero existen otro tipo de enzimas que son de naturaleza nucleótida, o sea, son ARN catalíticos, ¿sí? ¿Cómo podemos expresar la forma en que actúa una enzima? Vamos a utilizar esa ecuación que ustedes tienen abajo, que está representada con una E más S. Eso me está diciendo que la enzima se une al sustrato en una primera instancia. Tienen en esta reacción, o la reacción que está representada en este caso, tiene dos sustratos, ¿sí? Esos dos sustratos se unen en esos huequitos que ustedes ven de la enzima, que se llama sitio activo. En el paso siguiente tenemos la formación del complejo enzima-sustrato, o sea, el sustrato se acopló específicamente con la enzima, hablamos de una complementariedad enzima-sustrato, y a continuación la enzima va a realizar transformaciones químicas que tienen que ver con los enlaces de esos sustratos para transformarlo en producto. Por eso lo definimos como E más P, enzima más producto. ¿Cómo puede una enzima acelerar una reacción? Porque tiene la propiedad de disminuir la energía de activación de una reacción, ¿sí? Habíamos dicho que la energía de activación era la energía mínima necesaria para que una reacción se produzca. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? Justamente disminuye esa energía de activación. Eso es lo que ustedes tienen representado en ese gráfico de coordenadas, ¿sí? Fíjense que está representado cuál es la cantidad de energía libre de los sustratos y cuál es la cantidad de energía libre de los productos. Energía libre o energía de Gibbs, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Fíjense que la curva de la reacción en donde no está la enzima tiene un pico mayor, ¿sí? El estado, fíjense en la punta de esa montañita en donde aparece el estado de transición, sin la enzima ese pico o la altura de esa curva es mucho mayor a cuando la reacción es catalizada por una enzima, ¿sí? Esa diferencia que ustedes tienen entre la cantidad de energía del sustrato y el estado de transición representa la energía de activación, ¿sí? Fíjense que el ancho de la curva en presencia de enzima es mucho más pequeñito que el ancho de esa energía de activación sin la enzima, ¿sí? Fíjense que la cantidad de energía libre
o la cantidad de energía de Gibbs que presentan los sustratos y que presentan los productos no se modifica en absoluto con la presencia de la enzima, ¿sí? Lo único que está haciendo la enzima es modificando esa energía necesaria para que la reacción se produzca. ¿Por qué puede hacerlo la enzima? Bueno, justamente porque lo que hace es estabilizar los estados de transición. El estado de transición me está representando el momento en que se están rompiendo los enlaces del sustrato y formando los enlaces del producto, ¿sí? Una cosa que no mencioné anteriormente es que la enzima no se destruye ni se modifica en todo el transcurso de esa reacción química. Por lo tanto, una vez que realizó su función, queda como en el estado inicial, puede volver, o sea, y esto le da la posibilidad de volver a catalizar una nueva reacción química, ¿sí? Bien, como para que ustedes visualicen qué es lo que representa la energía de activación, tienen el grafiquito de las ranas tratando de saltar esa pared, ¿sí? No es lo mismo que tengan que saltar la pared que tiene, no sé, 1 metro a que si tiene 30 centímetros. Acá tenemos planteada una pregunta. ¿Cuántas enzimas podrá haber en un organismo? Bien, ¿hay una, 2 o 3? No, hay muchísimas, justamente porque habíamos dicho que cada reacción está catalizada por una enzima específica. Eso lo vimos cuando definimos vías metabólicas. Pero hay millonésimas de enzimas y no tantas, porque hay muchas enzimas que pueden participar en más de un tipo de reacción. ¿Cómo realiza su acción una enzima? Puede utilizar distintas estrategias dependiendo de la naturaleza de esa enzima, ¿sí? Puede ser que oriente a los sustratos de la manera adecuada, eso estaría relacionado con la teoría de la colisión, de las colisiones, ¿se acuerdan que vimos en una de las primeras diapositivas? Puede ser que agreguen cargas a los sustratos y eso hace que un sustrato que por ahí no es muy reactivo lo sea un poco más. Puede ser que induzcan la deformación en el sustrato, o sea, haciendo que los enlaces de ese sustrato sean más inestables y por lo tanto pueda reaccionar más fácilmente. Acá el concepto que ustedes tendrían que tener es que la idea de que se produzcan reacciones químicas es siempre para lograr una mayor estabilidad, ¿sí? Como componente químico. Y otra de las formas que tiene de trabajar es el cambio que tiene en sí misma la enzima para poder acoplarse al sustrato, ¿sí? Esto tiene que ver con el modelo de adaptación inducida, que es la más aceptada en este momento, que lo que me dice es que no es que toda la enzima modifica su estructura para realizar su función, eso ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, sino lo que hace es presentar una pequeña transformación de ese espacio en donde se une el sustrato, ¿sí? Recuerden, ese surco o bolsillo definimos que presenta la enzima, ese espacio pequeño que puede ser de 4 o 5 aminoácidos, en donde se ubica el sustrato se denomina sitio activo. Lo que va a suceder es que el sitio activo no presenta la forma exacta del sustrato, ¿sí? Fíjense el grafiquito que ustedes tienen ahí. La enzima es lo que está pintado de violeta y, por ejemplo, el sustrato naranja tiene una forma de pico, ¿sí? El sitio activo no tiene ese pico exactamente, o sea que no habría una acoplación exacta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando empiezan las interacciones enzima-sustrato, la enzima tiene una pequeña modificación estructural en el sitio activo para que la unión con el sustrato sea exacta. Una vez que el sustrato se transformó en producto y ese producto se libera, se desune de la enzima vuelve al estado inicial, ¿sí? Por eso llamamos a esta forma de trabajar de la enzima modelo de adaptación inducida, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la enzima se adapta
momentáneamente a la forma específica del sustrato. Una de las características importantes de las enzimas es su especificidad, o sea, son específicas, ya sea para un sustrato o familia de sustratos o para una reacción. Cuando digo sustrato o familia de sustratos, estoy hablando de un conjunto de moléculas que químicamente o estructuralmente son muy similares, ¿sí? Por eso decimos familia de sustratos. O esa enzima puede ser que sea específica para una reacción determinada. Eso está asociado o establece que la nomenclatura que nosotros podemos usar para las enzimas es añadiendo el sufijo asa, ya sea o al nombre del sustrato o relacionado a la actividad que realizan, ¿sí? Si yo voy a utilizar la nomenclatura en relación al sustrato, tenemos por ejemplo la ureasa, ¿sí? Es entonces una enzima que cataliza la hidrólisis de la urea. La urea es el sustrato. Ureasa es la enzima que cataliza la hidrólisis de la urea, ¿sí? Es como cuando vimos el ejemplo de la sacarasa, ¿sí? La sacarasa era la enzima que catalizaba la hidrólisis de la sacarosa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos como ejemplo en la unidad junto con el tema de hidratos de carbono. Bien, con respecto a la función específica que pueden realizar las enzimas y de ahí la nomenclatura que ustedes tienen en el lado derecho de esta diapositiva, ¿sí? Las enzimas que son óxido-reductasas son aquellas enzimas que catalizan las reacciones de óxido-reducción. Esto lo vamos a ver muchísimo un poquito más adelante, pero lo que me está diciendo es que para que se produzca una reacción de óxido de reducción, uno de los sustratos se reduce y otro de los sustratos se oxida, ¿sí? Reducción es cuando se asocia a un electrón y oxidación es cuando cede un electrón, ¿sí? Las transferasas son las enzimas que catalizan las transformaciones de dos sustratos, ¿sí? En donde un grupo funcional lo sacan, vamos a decir, de un sustrato y lo adicionan a otro. Las hidrolasas son aquellas enzimas que catalizan las reacciones de hidrólisis, ¿sí? Lo vimos recién en el ejemplo de la ureasa. Las liasas son aquellas enzimas que lo que hacen es romper dobles enlaces que pueda tener una molécula adicionando alguna otra molécula. Las isomerasas lo que hacen es catalizar las reacciones de isomerización, ¿sí? Los isómeros no es algo que nosotros le vamos a dar importancia en este curso, lo van a ver con más detalle en química, pero estamos hablando de moléculas que tienen la misma estructura química, pero que se diferencian en la disposición de los átomos en el espacio, ¿sí? Y las ligasas son aquellas enzimas que catalizan la formación de enlaces con algún aporte de energía, ¿sí? Fíjense ahí, por ejemplo, tenemos dos sustratos representados con los cuadraditos celestes. Lo que está haciendo la enzima es adicionando, ¿sí? O uniendo esas dos sustratos, o esas dos moléculas, las está uniendo formándoles un nuevo enlace, ¿sí? Por eso viene el nombre de ligar, de unir. Por supuesto que la idea no es que ustedes se sepan exactamente cada una de estas reacciones que mencionamos recién, pero sí van a tener que tener en cuenta aquellas que nosotros vamos a ir viendo en el transcurso de esta materia, ¿sí? Por así decirlo, las hidrolasas lo mencionamos más de una vez y las oxidorreductasas las vamos a mencionar sobre todo en las reacciones de respiración celular. Vamos a comenzar a hablar de los factores que modifican, regulan o afectan la actividad enzimática. Dentro de esos factores podemos hablar de la temperatura, del pH y de la salinidad. Cualquiera de ellos van a presentar ciertos valores
que permiten que la actividad enzimática sea la máxima, ¿sí? Dentro de los gráficos que ustedes tienen acá en la diapositiva, estaría representado por el punto o el vértice mayor que tiene la curva, ¿sí? Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de la actividad enzimática versus el pH, el punto máximo de esa actividad enzimática va a ser justamente el pH óptimo. Y cuando me voy a el punto máximo de la gráfica que representa actividad enzimática versus temperatura, diré que a esa temperatura es la temperatura óptima a la que trabaja la enzima. O sea, el valor en donde la actividad enzimática es la máxima alcanzada por esa enzima. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de la gráfica que habla de actividad enzimática versus pH, estoy hablando de dos tipos de enzima distintas. Tenemos por un lado la enzima estomacal, va a tener un pH óptimo cercano a 2. Y cuando hablo de una enzima que trabaja en el intestino, el pH óptimo va a estar cercano a 8. ¿Sí? Sería el ejemplo de la mayoría de las enzimas de nuestro cuerpo, cercanos a 7, al valor neutro. ¿Sí? ¿Esto qué está representando? Bueno, que de acuerdo al lugar o el ambiente en el que trabaja la enzima va a tener esos valores óptimos, ¿sí? Y lo mismo podríamos estar hablando del caso de la enzima en relación a la temperatura. ¿Por qué en ese caso tenemos dos tipos de gráfica? En la que está representada de color negro es una enzima del hombre y la que está representada de rojo es una enzima, por ejemplo, de una bacteria termofílica. ¿Qué significa esto? Que soporta grandes temperaturas. ¿Por qué? Porque seguramente vive, por ejemplo, en aguas termales, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo es que las enzimas van a trabajar mejor o más adecuadamente de acuerdo al ambiente en el que se encuentren, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en el caso de la gráfica que representa la temperatura? Fíjense que a medida que la temperatura va aumentando, la actividad enzimática va aumentando gradualmente, llegando al valor óptimo o a la temperatura óptima cercano, ¿sí? Una vez que superamos ese valor, esa curva decae abruptamente. ¿Y eso a qué se debe? A que justamente por encima de las temperaturas óptimas las enzimas se desnaturalizan. ¿Por qué razón sucede? Porque justamente al aumentar la temperatura aumenta la actividad cinética y esto hace que los enlaces o las interacciones que mantenían la estructura de una proteína activa se rompan, ¿sí? Con una desnaturalización de la proteína hablamos de la pérdida de las estructuras secundarias, terciarias o cuaternarias y lo que sucede es que se mantienen solamente los aminoácidos unidos entre sí, ¿sí? Entonces la desnaturalización rompe las estructuras superiores y mantiene de alguna manera la estructura primaria. Podemos tener casos en donde la desnaturalización es reversible, por lo tanto la enzima tiene la posibilidad de que, volviendo a las condiciones originales, vuelve a poder realizar su función biológica y tenemos algunas desnaturalizaciones irreversibles, ¿sí? El ejemplo clásico para que ustedes interpreten qué es la desnaturalización lo podemos ver cuando cocinamos un huevo, ¿sí? La clara es gelatinosa y más bien transparente. Cuando yo pongo la clara a una temperatura por encima del valor que puede soportar, cambia justamente la estructura. ¿Sí? Eso es un ejemplo de desnaturalización. En el caso de las enzimas, cuando se desnaturalizan, lo que sucede es que pierden su función biológica. ¿Sí? Otro de los factores que modifican la velocidad de una reacción o la actividad enzimática es la concentración del sustrato. Eso lo podemos ver en la gráfica del lado izquierdo que tienen representada, ¿sí? Tenemos la velocidad de reacción versus la concentración del sustrato. Como podemos ver en las reacciones químicas catalizadas por una enzima, a medida que aumenta la concentración del sustrato, la velocidad de la enzima aumenta bastante más rápido, ¿sí? No es un aumento en la velocidad lineal, es más bien exponencial, podríamos decirlo, ¿no?
Simplemente es para representar que el aumento de velocidad es mucho más drástico. Sin embargo, vemos que a medida que la concentración de sustrato sigue aumentando, la velocidad de la reacción enzimática, o la velocidad a la que llega la enzima, llega a un punto de saturación, decimos. Por más que nosotros aumentemos la concentración del sustrato, la velocidad de la enzima no va a aumentar más. ¿Y esto a qué se debe? A que justamente todos los sitios activos que puede tener disponible una enzima están ocupadas por sustrato, que por supuesto se está transformando en producto. Entonces, por más que nosotros agreguemos sustrato, la enzima no va a poder acelerar más de lo que ya está haciendo, ¿sí? Ahí tienen una representación esquemática de qué es lo que sucede cuando tenemos baja concentración de sustrato, ¿sí? Fíjense que tenemos más enzimas que sustrato. Entonces la enzima puede ir aumentando la velocidad. Después tenemos un momento en que los sustratos equiparan la cantidad de la enzima y llegado un momento extremo en donde los sustratos exceden la concentración de enzima, la velocidad enzimática no va a aumentar, no hay posibilidad de que lo haga, ¿sí? Ustedes lo otro que tienen representado en la gráfica de la izquierda es cómo sería la velocidad de una reacción sin una enzima. Sí, hay muchas reacciones que son posibles sin una enzima biológica, pero la velocidad a la que se realizan es mucho menor. Habíamos mencionado que la mayoría de las enzimas tienen un origen proteico, ¿sí? Son proteínas. Sin embargo, hay muchas enzimas que por sí mismas no son activas, por lo tanto no pueden catalizar las reacciones en las que participan. En el caso de las enzimas que necesitan otras moléculas que permitan su función, definimos a ellas como holoenzimas, ¿sí? Decimos que una holoenzima es la forma activa que tiene la enzima, ¿sí? Cuando no está activa esa enzima, decimos que es la parte solamente proteica y se llama apoenzima, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que las moléculas que acompañen a esa apoenzima para permitir su funcionamiento pueden tener distinta naturaleza. Cuando la molécula que le permite su actividad metabólica es un ion inorgánico, lo definimos como cofactor. Cuando la molécula que lo acompaña es una molécula de origen orgánico, de los cuales tenemos acá el grupo de las vitaminas, que son sumamente importantes, en ese caso hablamos de coenzimas, ¿sí? Y después tenemos otro grupo en particular que se denomina grupo prostético, que si bien es de origen orgánico, igual que en el caso de las coenzimas, tiene como diferencia que se asocia a la parte proteica de manera permanente, ¿sí? Una enzima no puede desprenderse del grupo prostético, en el caso de que esté asociado a, por ejemplo, el grupo hemo o el grupo retinal. La diferencia con las coenzimas es que si bien tienen un origen orgánico, la unión de la coenzima hacia la enzima es una unión débil, ¿sí? No es permanente. Simplemente va a estar asociada a ella en el momento en que la enzima actúe. Acá tenemos como ejemplo clásico de cuando hablamos de grupo prostético, del grupo hemo que forma parte de la hemoglobina, ¿sí? Recuerden, la hemoglobina es la proteína encargada de transportar oxígeno en sangre. La hemoglobina, vamos a recordar, estaba formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 de ellas denominadas alfa y 2 beta, pero la idea es que cada una de esas cadenas polipeptídicas está asociada con un grupo hemo, que es en donde tenemos presente a una estructura carbonada, pero que en el centro tiene el hierro. El hierro va a ser el encargado de justamente pegarse al oxígeno y de esa manera poder transportarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la hemoglobina no es hemoglobina si no tiene presente el grupo hemo, ¿sí? Fíjense de todas maneras que estoy haciendo hincapié en la hemoglobina, que no es una enzima, es una proteína de transporte, pero que nos es muy útil en la representación o en la importancia que tiene un grupo prostético en el funcionamiento de una enzima.
Otro de los factores que regula la actividad enzimática son los inhibidores, ¿sí? A los inhibidores los vamos a clasificar en inhibidores reversibles e inhibidores irreversibles. Si yo digo inhibidor, lo que estoy diciendo es que inhibe la acción catalítica, o sea, de alguna manera, si es un inhibidor reversible, temporariamente impide que la enzima actúe. Si hablo de un inhibidor irreversible, el impedimento que va a tener la enzima va a ser permanente, ¿sí? Dentro de los inhibidores reversibles los vamos a clasificar en inhibidor competitivo e inhibidor no competitivo. Ya el nombre de estos inhibidores nos indica de alguna manera cómo trabaja cada uno. Cuando yo hablo del inhibidor competitivo, lo que estoy hablando es de una molécula en particular que tiene una composición estructural muy parecida al sustrato específico de la enzima y que lo que va a hacer es unirse, justamente porque tiene la misma estructura del sustrato, se une al sitio activo. Entonces, de esta manera impide que el sustrato se una a la enzima y por lo tanto no hay transformación en producto, ¿sí? En cambio, si yo estoy hablando de un inhibidor no competitivo, es un inhibidor que no compite por el sitio activo de la enzima, pero que sí se une a la enzima en otro espacio específico, ¿sí? Podríamos estar hablando de un bolsillo o surco enzimático específico para el inhibidor no competitivo, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen representado en las figuras de esta diapositiva. Lo otro que tienen representado es las cinéticas de la actividad enzimática respectiva, ¿sí? Es lo que tienen con las letras rojas y las flechitas. Fíjense que la descripción de la cinética ya la habíamos mencionado. Enzima más sustrato me da el complejo enzima-sustrato y me genera el producto más la enzima. ¿Qué otra característica nos está diciendo esta enzima? O si yo miro esta cinética, ¿puedo discriminar de qué tipo de inhibidor estoy hablando? ¿Por qué es esto? Porque cuando hablo del inhibidor competitivo, el inhibidor solo es capaz de unirse a la enzima y de esta manera impedir que la misma transforme el sustrato en producto. En cambio, si hablo de un inhibidor no competitivo, el inhibidor se puede unir a la enzima cuando está sola o se puede unir a la enzima cuando ya está unida al sustrato, porque justamente los espacios que ocupan inhibidor y sustrato son distintos, ¿sí? El efecto de un inhibidor no competitivo es que o modifique el sitio activo, impidiendo una menor unión sustrato-enzima, o disminuye la afinidad de esa enzima hacia el sustrato. Fíjense la importancia que tienen los inhibidores enzimáticos que pueden ser utilizados como medicamentos, ¿sí? Esto lo podemos pensar por qué razón, porque cualquier organismo vivo presenta enzimas y por lo tanto yo puedo utilizarlos, por ejemplo, para evitar una reproducción bacteriana o una reproducción viral, ¿sí? Como podrían ser los ejemplos de la penicilina o el ejemplo del aciclovir, ¿sí? Si yo modifico o inhibo la actividad enzimática, en estos casos que mencioné recién, evito que haya mayor proliferación bacteriana o mayor proliferación viral, ¿sí? Estos son algunos ejemplos. Con respecto a los inhibidores irreversibles, ¿por qué razón anulan totalmente la actividad enzimática? Porque se unen covalentemente al sitio activo, por lo tanto la enzima deja de funcionar, ¿sí? Este es el ejemplo que tenemos con el malatión, que es bastante utilizado como insecticida, y la característica que tiene este componente es que es capaz de unirse ahí lo tenemos mencionados, los sitios activos de la acetilcolinesterasa, que es en realidad un receptor de los neurotransmisores del sistema nervioso. De alguna manera lo que me está diciendo esto es que se modifica la comunicación que existe entre neurona y neurona. Por eso actúa como un veneno.
Otro tipo de regulación enzimática es la regulación alostérica, ¿sí? En este caso estamos hablando de determinadas moléculas que se unen en un espacio específico a las enzimas y pueden actuar tanto como inhibidores como activadores, ¿sí? Yo voy a decir inhibición alostérica cuando una molécula se va a unir, acuérdense, en este caso estoy hablando de sitios distintos al sitio activo, si se une a la enzima y la inhibe, hablo de inhibición alostérica, que sería el mismo caso que dijimos anteriormente del inhibidor no competitivo, ¿sí? Pero puedo tener el caso en donde esa molécula, uniéndose a este espacio distinto al sitio activo, lo que hace la molécula es activar la enzima o darle de alguna manera mayor posibilidad de velocidad o mayor posibilidad de reacción, ¿sí? Entonces ahí hablo de activación alostérica. La retroalimentación es otra forma de regular las vías metabólicas, ¿sí? Habíamos mencionado este concepto de retroalimentación positiva y de retroalimentación negativa cuando habíamos hablado de los mecanismos por los cuales se mantiene la homeostasis corporal. ¿Qué significaba retroalimentación? Es una manera de regular una vía metabólica a partir de los productos finales de toda esa secuencia enzimática, ¿sí? Ese producto final puede actuar como modulador positivo o como modulador negativo, ¿sí? Recuerden, si digo modulador alostérico, estoy hablando de una molécula que se va a unir a una enzima para aumentar su actividad si es un modulador positivo y para disminuir su actividad si es un modulador negativo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en esta vía que ustedes tienen representada, comienza por el sustrato, que es un triangulito verde. Sobre ese sustrato verde va a actuar la enzima 1 y me va a dar el sustrato violeta. Sobre el sustrato violeta va a actuar la enzima 2 y me va a generar el producto B. Y el producto B va a ser el sustrato de la enzima 3 y me va a dar como producto final este cuadradito de color rosa o naranja, dependiendo del color que lo veamos, ¿sí? Si ese producto final estimula a la primera enzima de esa vía enzimática, hablamos que estimula esta vía, ¿sí? Es un modulador positivo. Ahora, si ese producto final actúa como inhibidor, lo que va a hacer es disminuir esta vía metabólica o anularla en algunos casos, ¿sí? Acá tienen a modo de ejemplo la secuencia metabólica de la glucólisis, ¿sí? En la glucólisis la glucosa se rompe, justamente lisis es ruptura de glucosa, se rompe en dos moléculas de piruvato, que es la secuencia que ustedes tienen ahí, ¿sí? Fíjense que en algunas de las flechitas que me está hablando de una reacción química, tenemos la tilde verde y la cruz roja. Estoy hablando de qué moléculas van a actuar sobre determinada enzima, de manera positiva con una tilde o de manera negativa que la anulan. En el caso que si usamos de ejemplo, ¿sí? La idea no es que ustedes se acuerden los nombres de las enzimas, ni mucho menos, pero fíjense cómo, por ejemplo, sobre la fosfofructoquinasa, que es una de las enzimas principales de la glucólisis, tenemos que si la concentración de ADP es alta, esa alta concentración de ADP estimula a esa vía. De alguna manera le está diciendo la enzima, seguí generando producto, ¿sí? Acuérdense que la ADP es el producto que se obtiene de la hidrólisis del ATP, ¿sí? En cambio, si la fosfofructoquinasa se encuentra con una abundancia de ATP, una alta concentración de ATP, eso la inhibe. Le está diciendo de alguna manera, tenemos ATP suficiente, no es necesario que sigamos actuando a tal velocidad, ¿sí? Se disminuye esa actividad enzimática o se inhibe totalmente. Otra de las formas de regular la actividad enzimática es formando o sintetizando lo que llamamos proenzimas o zimógenos. Este es el término que se le da a las enzimas que no son activas,
pero que van a ser activadas una vez que se rompa ciertos aminoácidos o se liberen ciertos aminoácidos o cadenas pequeñas peptídicas, ¿sí? Por eso decimos una activación proteolítica, lisis de proteínas, lisis de cierta parte proteica o peptídica. En el caso de muchas de las enzimas del sistema digestivo actúan de esta manera, ¿sí? Eso también tiene una finalidad, ¿cuál es? Proteger las propias células de nuestro organismo, de nuestros órganos. Sería como el mismo concepto de por qué razón las enzimas hidrolíticas dentro de la célula se encuentran en los lisosomas, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué ejemplo tenemos? El pepsinógeno, por ejemplo, frente a determinadas condiciones que lo activan, me van a dar la pepsina, que es justamente la enzima activa. Es una de las enzimas que van a ir transformando las cadenas peptídicas grandes en más pequeñas. El tripsinógeno sería la proenzima de la tripsina, que es otra enzima que actúa en el intestino, ¿sí? Entonces, la idea es que es otra manera de regular esta situación en donde tenemos enzimas activas o inactivas. Bien, y acá tenemos a manera de ejemplo las enzimas digestivas, que son justamente los principales partícipes de la digestión química de los alimentos. Fíjense cómo le damos el nombre a la enzima de acuerdo al sustrato sobre el que actúa, ¿sí? Si por ejemplo hablo de la amilasa, es la enzima que va a ir degradando o transformando el almidón en sus componentes básicos, que el componente básico del almidón o el monosacárido que lo conforma es la glucosa, ¿sí? O si hablo de una lipasa, son enzimas que lo que hacen es transformar las macromoléculas, que son las grasas, en los ácidos grasos y el glicerol, ¿sí? Lo otro que tenemos representado es la digestión de los carbohidratos que puede suceder en nuestro organismo. La digestión de los carbohidratos se produce en dos partes, en la boca y en el intestino. En cada lugar actuará una enzima distinta. Entonces, lo que tienen representado ahí es, fíjense, las unidades estructurales que forman al almidón o al glucógeno. Acuérdense que si yo digo almidón, es el polisacárido de reserva de las plantas, y si yo digo glucógeno, es el polisacárido de reserva de los animales, ¿sí? Dependiendo qué alimento yo consuma, estaré incorporando o almidón o glucógeno. Entonces, en la boca, que actúa la amilasa salival, o en el intestino, que actúa la amilasa pancreática, lo que va a suceder es que ese polisacárido va a ser degradado o transformado en los que son dextrina, glucosas y maltosas, ¿sí? Acuérdense, las dextrinas era un tipo de oligosacáridos y la maltosa es un disacárido. ¿Y qué es lo que va a ir pasando a medida que el alimento, que se va a deja de ser alimento para de alguna manera ser transformado en los nutrientes que lo conforman, ¿sí? A medida que va pasando por el tubo digestivo, vamos justamente rompiendo esos enlaces covalentes para obtener los monosacáridos o monómeros que conforman a los hidratos de carbono. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque justamente a nivel intestinal solamente podemos incorporar monosacáridos, ¿sí? No podemos incorporar el almidón como molécula en sí, ¿sí? Entonces lo que va a pasar, habíamos quedado en la dextrina y en la maltosa. A partir de que se obtienen estos componentes van a actuar otras enzimas que las van a justamente transformar en los monosacáridos. La dextrina va a ser transformado en glucosa, la maltosa en glucosa, la sacarosa en glucosa y fructosa y la lactosa en glucosa y galactosa, ¿sí? Ese sería entonces de que los nutrientes esenciales que se obtienen a partir de la incorporación de hidratos de carbono y cómo esos nutrientes son los que van a ser absorbidos en el intestino o en los enterocitos del intestino.